Black Ops 25. Hola a todos, y Recobo, yo os traigo otro de los trucos en Black Ops 2 en los zombies. Estamos en el mapa de Origins, en el nuevo port de PS5 en 2026 y vamos a hacer un truco con el Panzer. Es necesario que salga el primer Panzer en la ronda 8, así que hasta la ronda 8 no vais a poder hacer este truco, y en este caso es un truco un poco complicado. Los del Panzer suelen ser un poco complicados, ¿vale? A veces hay que tener un poco de paciencia y si elimináis al Panzer pues vais a tener que esperar, ¿vale? En este caso nos vamos a ir a la parte de medio, cerca del generador 5, y vamos a ir a lo que sería la huella. Como veis, el Panzer esperamos a que esté a la mitad de la huella, a que nos tire la pinza, y cuando nos está arrastrando le dispararemos, ¿vale? En este caso yo estoy disparando con la Raygun, pero podéis disparar con cualquier otra arma, ¿vale? En este caso tendréis que dispararle o a la cabeza o al brazo. Aquí, como veis, justo me meto hacia adentro cuando tira la pinza, me agarra con la pinza y ya empiezo a disparar, ¿vale? Mientras me está arrastrando. En este caso nos vamos a quedar aquí en la parte de arriba de lo que sería la huella, estaríamos fuera de la huella del robot, ¿vale? Y como veis, justamente el Panzer se queda ahí, así que podemos eliminarlo bastante fácil. Deciros que si os están gustando este tipo de trucos y de guías que estamos subiendo de Black Ops 1 y Black Ops 2 al canal, os agradecería que dejarais un fuerte like, que me ayudaría muchísimo y no cuesta nada. Y si no estás suscrito, suscríbete para no perderte ningún vídeo. Como veis, nos hemos movido un poco de lo que sería la valla, ¿vale? Para que los zombies se queden en esa posición, ¿vale? Para que cambie la posición. Pero no es la mejor posición, ya que no vamos a poder agarrar los power-ups, como vais a ver justamente aquí. Así que ahora os voy a mostrar otra posición en la que sí vamos a poder agarrar los power-ups, ¿vale? Ahora os cuento por qué. En este caso, como veis, hay unas tablas justamente aquí abajo, las cuales vamos a poder estar justamente detrás de esas tablas. Una vez estamos ahí debajo, ¿vale? Sí vamos a poder agarrar lo que son los power-ups y vamos a poder estar disparando a la cabeza, ¿vale? En este caso, como veis, simplemente nos colocamos justamente aquí y ahora voy a mostraros dos posiciones las cuales vamos a poder estar dando las cabezas de una manera bastante sencilla. Una sería aquí a través de las tablas, ¿vale? Simplemente le daremos a través de las tablas. La tabla la podemos atravesar, ¿vale? Así que no os acerquéis demasiado a la tabla, ya que os pueden golpear los zombies, ¿vale? Pero como veis, podemos dar a las cabezas de una manera sencilla. Y si no, esta posición de aquí, que lo veremos mucho mejor, y también podremos darle las cabezas de una manera fácil, ¿vale? En este caso, bueno, pues podemos estar aquí. Ahora hay un pequeño inconveniente, el cual alguno de vosotros se estará preguntando que si el robot nos va a chafar cuando pase por aquí, ya que estamos en la huella. En este caso, ahora lo veréis, bueno, ahora veréis que agarro la munición máxima y demás, ¿vale? Pues los power-ups, pero también vais a ver que justamente ahora va a pasar lo que sería el robot, ¿vale? Que es el de en medio, el gigante de en medio, y en este caso yo estoy posicionado justamente en la esquina más lejana, lo más pegado a la pared posible, ¿vale? Y en este caso, cuando pasa justamente el robot, como veis, cuando pisa, no me chafa, ¿vale? Y me vuelve a elevar donde estábamos antes, ¿vale? En este caso, bueno, a mí no me ha chafado ni nada. Una opción sería tener el casco de oro, ¿vale? Si tuvierais el casco de oro no os va a hacer daño cuando os pise, pero como ya digo, si estáis mal posicionados puede que sí que os chafe, ¿vale? Y se termine la partida, ¿vale? En este caso si estáis jugando en solo. Así que, como veis, bueno, podemos volver a subir aquí, y si alguien se lo está preguntando, para salir del truco lo que hay que hacer es disparar al pie del gigante para meternos dentro del robot y así poder salir del truco cuando vosotros queráis, ¿vale? Como ya digo, en este caso es un truco un poco complicado, se puede hacer, no es imposible, y podemos aquí hacer bastantes rondas bastante altas y subir el nivel en zombies, ¿vale? En este caso, ¿vale? Pero bueno, como ya digo, podemos estar aquí tranquilamente, solo que cuando pase el gigante, aseguraros de estar bastante lejos de la pisada, ya que sí que es posible que os chafen, ¿vale? Básicamente. Pero sobre todo, bueno, si tenéis el casco de oro, pues ya no hay que preocuparse. Así que nada, poco más, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, votad me gusta y favoritos, y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos a todos.